Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el doctor Teodoro Verdugo. Él fue decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas de la Universidad de Cuenca. Es experto en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. Doctor Verdugo, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Sería importante iniciar con su criterio jurídico respecto de la situación que se vive en este momento al interior del Consejo de Participación Ciudadana. El titular de este organismo, Allen Berbera, ha dado paso a una veeduría que además fue autorizada por un juez a partir de una petición de una ciudadana de la cual se conoce muy poco. Sin embargo, esto no ha estado ajeno a varias polémicas y puntos de vista, incluso dentro del mismo Consejo de Participación Ciudadana. 3 de los consejeros, entre ellos la vicepresidenta del organismo, han dicho no estar de acuerdo con esta convocatoria a conformar esta veeduría que evaluaría en este caso lo que hizo o el accionar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, conocido como el Trujillato. Coméntenos, doctor Verdugo, bienvenido. Muy buenas noches, estimada Rosana, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un honor poder participar en este muy importante programa. Efectivamente es una cuestión, en este caso, que llama bastante la atención, que está formando parte de la coyuntura política, sobre todo actual. Esta cuestión que desafortunadamente, y digo desafortunadamente, está aconteciendo dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque si bien la discusión aparentemente es jurídica, yo me permito sostener que en realidad lo que está dándose en este caso es una medición de fuerzas políticas. Y me explico por qué. Porque básicamente existe una sentencia emitida por la Corte Constitucional a propósito de una solicitud que en determinado momento hizo el doctor Julio César Trujillo sobre la interpretación de la Constitución. Esta sentencia es la 219-IC/19, donde básicamente el doctor Trujillo, entre otras cuestiones, preguntó qué iba a pasar con todas las actuaciones ejecutadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, y la Corte Constitucional, ante esa petición, estableció de manera clara, para no alargarnos mucho por cuestiones de tiempo, que básicamente todas estas actuaciones estaban blindadas para un control político, jurídico, económico, social, de cualquier naturaleza posterior. No puede ser sujeto a control. Y eso estableció la Corte Constitucional cuando le catalogó al Consejo de Participación Ciudadana como un consejo que en ese momento específico ejecutó actividades extraordinarias. Por supuesto que podríamos discutir la naturaleza de la sentencia de la Corte Constitucional, sin embargo, fíjese usted que no necesariamente se está discutiendo eso en la coyuntura. Por eso yo me atrevo a decir que este es un fenómeno eminentemente político, porque se entiende que esta sentencia es conocida, digamos, por los asesores de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, por ellos mismos, y nos guste o no, esta sentencia de antemano impide que se pueda hacer cualquier tipo de análisis y fiscalización. Por lo tanto, el momento en que se abren las puertas, no necesariamente por el juez que aceptó la acción de protección, sino en este caso por el titular, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que se conforme la veeduría, está dando pasos peligrosos relacionados con el incumplimiento de esta sentencia, lo que abre la puerta a una potencial destitución de esta persona si sigue ejecutando acciones u omisiones que den paso a la puesta en marcha de esta veeduría. Ahora, doctor Verdugo, con este candado colocado respecto de las actuaciones del Consejo Transitorio, sería importante analizar lo que está un poco atrás, esta solicitud de veeduría. La ciudadana Betty Mercedes Moreira Marcillo solicita esta veeduría, y esta es ordenada por el juez multicompetente de la Unidad Judicial de Montecristi en Manabí, el juez Leiber Patricio Quimís Sornosa. Nos preguntamos que
ya con este antecedente y con una petición anterior que me parece que también ya hubo y que ya recibió una respuesta en este mismo sentido, ¿podía la ciudadana pedir esta veeduría o es un derecho ciudadano que quien quiera puede pedir una acción de esta naturaleza y al juez que corresponda debe dar respuesta? Por un lado, la petición de esta ciudadana, sería importante su análisis, y por otro lado, esta decisión del juez. El juez debía dar paso a esta veeduría sabiendo que ya existe, debía dictaminar que efectivamente el Consejo de Participación dé paso a esta veeduría conociendo ya de este candado y, como decía, de un antecedente que hubo también ya de una petición similar y que fue negada. Muy bien, estimada Rosana, muy importante su pregunta. A propósito de una iniciativa anterior y la iniciativa y la petición específica de la señora, la ciudadana Betty Moreira, por supuesto, ellos pueden, en base al derecho de petición, como todo ecuatoriano, ejecutar esa petición. Ahora, que nosotros peticionemos no significa que necesariamente eso se va a cumplir o lo que nosotros deseemos se vaya a poner en marcha. En este caso, ellos ejecutan esta petición. El juez, a mi juicio, se equivoca y mucho y de manera muy profunda a aceptar la acción de protección y obviamente ordenar este cumplimiento de la sentencia de esta acción de protección para que se configure, en este caso, esta veeduría. El juez, que se supone es el que conoce el derecho, se equivoca al hacer esta cuestión. Ahora, luego viene también la equivocación, en este caso por lo menos de un vocal del Consejo de Participación Ciudadana, cuando alienta que se ponga en marcha esta cuestión. Y precisamente ahí está el problema, porque esto también va de la mano, como usted también conoce, con el desafortunado uso negativo de las garantías jurisdiccionales. Las garantías jurisdiccionales han sido pensadas precisamente para otras cuestiones, pero evidentemente, si bien yo digo que la señora Moreira tiene derecho a la petición, creo que sí es aceptable sospechar que efectivamente este forma parte de una especie de estrategia política que tiene como finalidad precisamente deslegitimar el rol de la Corte Constitucional y de otras instituciones. Algo de lo que muchas personas no hablan es de que esto está íntimamente relacionado con unas peticiones que a lo largo de este año ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana, por lo menos la última composición, con el desempeño de la fiscal general. Precisamente lo que ha hecho la Corte Constitucional ahora, a propósito del potencial incumplimiento del dictamen que yo mencioné, ha sido pedir información al titular del Consejo de Participación Ciudadana, solicitar información y el envío del expediente en toda su completitud al juez que equivocadamente ha aceptado la acción de protección, pero también ha pedido información a la fiscal. ¿Y por qué a la fiscal? Porque la fiscal de antemano, antes de que suceda lo que estamos discutiendo, ella ya preveyó esta cuestión. ¿Pero por qué preveyó eso? No porque sea una pitoniza ni nada por el estilo, sino porque el Consejo de Participación Ciudadana, alegando de que ella había sido mal elegida o tener un origen espurio en el trujillato, como se llama, ella no podía estar ejecutando el cargo. De alguna forma, lo mismo se ha estado tratando de hacer en estas horas con la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional es mucho más poderosa y tiene este as bajo la manga, que precisamente es la sentencia cuyo incumplimiento puede poner en peligro el cargo, en este caso de Alenbert Vera, y creo que él ha entendido eso. Tanto es así que ya ha reculado en las últimas horas diciendo de que él no ha dado paso a la veeduría, que la veeduría no se ha confirmado, y en el evento de que llegue a confirmarse y emitir algún informe, el informe no necesariamente es obligatorio. Ahora, doctor Verdugo, aquí la situación se torna un poco compleja. Usted ya ha advertido que esto puede traer consecuencias, ¿no es cierto?, por todos estos antecedentes que ya hemos hablado. Pero otro tema que sobre el cual se ha pronunciado Alenbert Vera es que él no puede negarse ante una disposición de un juez, que eso también le acarrearía algunas consecuencias, una posible destitución. Entonces él advierte que está acogiendo lo que el juez le está diciendo en norma jurídica, respetando este proceso, pero de otro lado también el dar paso también le puede acarrear consecuencias, en este caso a Alenbert Vera, el hecho de dar paso a esta veeduría. Sí, lo que usted dice es muy importante y esta es una aparente
Paradoja, digo aparente porque claro, la paradoja se da de que tiene que cumplirse tanto la sentencia de la Corte Constitucional, la del 2019, y en este caso esta nueva sentencia de un juez constitucional de instancia. La paradoja es aparente porque la misma se resuelve por cuestiones de temporalidad. Si es que ponemos en una balanza estas dos sentencias, tendríamos que decir, bueno, ¿cuál de estas dos es más importante por el tiempo? Evidentemente la más antigua. ¿Cuál es más importante en cuanto al origen de su creación? La una fue dictada nada más y nada menos que por la Corte Constitucional y la otra por un juez constitucional. Entonces es una cuestión en este caso de una potencial ponderación y en estricto derecho, si es que yo estuviese en los zapatos de Allen Berbera, evidentemente tendría que de antemano ejecutar las acciones u omisiones, pero que me lleven a cumplir no la sentencia del juez que acaba de dictar en esta semana, esa sentencia de acción de protección, sino la de la Corte Constitucional, porque no olvidemos que muy probablemente en cuestión de semanas este juez probablemente será echado del cargo por prevaricato, porque evidentemente está prevaricando. Me refiero al juez de Montecristi, perdón, al juez de instancia. Al juez Quimís. Al juez Quimís, sí. Ahora, doctor Verdugo, quizás ya avanzando un poquito más, en caso de que se llegue a conformar esta veeduría, ¿cuáles podrían ser los alcances? ¿Podrán tener acceso a la información? ¿Se les deberá entregar la información? Nos preguntamos qué puede pasar en caso de que ya se llegue efectivamente a conformar esta veeduría. Lo que ha hecho Vera es hacer un llamado para que quienes tengan interés en ser parte de esta veeduría se inscriban. Pero ya en caso de que esta veeduría llegue a concretarse, ¿cuáles serían los alcances de la misma en todo este contexto? En estricto sentido jurídico, yo creo que los alcances, repito, en estricto sentido jurídico, no tendría una buena finalidad. ¿Por qué? Porque cada una de las acciones u omisiones que se comiencen a poner en marcha de ahora en adelante con la finalidad de que esta veeduría se conforme, ejecute sus labores, levante información, irán configurando el incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, y esto traerá como consecuencia que la Corte Constitucional pueda activar los dispositivos institucionales necesarios para, entre otras cuestiones, destituir a los omisos. Es decir, si es que esto se sigue llevando adelante, muy probablemente van a ser destituidos los consejeros de participación ciudadana que en este caso aupen esta cuestión, y muy probablemente se tomarán medidas o por lo menos serán investigados aquellas personas que pasen a conformar esta veeduría, que como sabemos es una veeduría que en estricto sentido no va a recibir ningún tipo de remuneración ni nada por el estilo, pero habrá que caer en cuenta de que esta veeduría al final del día, nos guste o no, empieza a poner en duda la sentencia de la Corte Constitucional. Este momento, a mi juicio, Allen Berbera, que es el principal implicado, no ha incumplido todavía, pero si es que deja que esto se configure y él sigue aupando esta cuestión, ya se configuraría el desacato a la sentencia y se configuraría esta causal de destitución, que sería destituido de manera directa por la Corte Constitucional. Yo creo que en estricto sentido los efectos jurídicos serían eso. Yo no creo que así llegue a su etapa final la veeduría, se pueda llegar a poner en duda el rol de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque precisamente los efectos de esta veeduría o los informes que salgan de acá no serán obligatorios, y en el evento de que el Consejo de Participación Ciudadana los quiera tomar como obligatorio, muy probablemente en ese lapso alguno de ellos ya podría ser destituido. Pero yo sí quiero dejar claro, relacionado con lo que yo dije al inicio de mi intervención, esta movida es una movida, a mi juicio, de carácter político, porque el futuro de estas acciones u omisiones dependerán no solamente de quién gane la presidencia de la República, sino cómo se lleven luego las relaciones de ejecutivo-legislativo. Así de sencillo. Lo que quiero decir es lo siguiente: en el evento de que Revolución Ciudadana se tome el Ejecutivo y el Legislativo mediante votación popular, que no le quepa duda de que toda esta veeduría probablemente va a tener efectos positivos para ellos. Entonces, todo depende, a mi juicio, de cómo se vayan configurando las fuerzas políticas, dejando claro que jurídicamente, en estricto sentido, nos guste o no, no podría tener efectos obligatorios.
Ahora, doctor Verdugo, otra paradoja, bueno, no sé si estoy utilizando bien la palabra, es que ya en toda esta situación, Allen Berbera solicita a la misma Corte Constitucional, en sus propias palabras, que aclare este enredo. Claro, esa también es una paradoja, pero yo creo que Allen Berbera hace eso de alguna forma, de manera inmediata, para tratar de curarse en sano, porque si uno lee y ve cuáles son las potestades de la Corte Constitucional, esta es una institución como nunca antes otra Corte o Tribunal Constitucional, como se llamaba antes, ha tenido los poderes que tiene en la actualidad. Entonces, la paradoja además es doble, porque efectivamente se está poniendo en duda el rol de la Corte Constitucional y el órgano a quien hay que consultar este tipo de cuestiones, oh sorpresa, es la Corte Constitucional. Entonces, ahí yo sí quiero insistir en que la cuestión es política, se quiere incomodar a la Corte Constitucional de alguna forma, de la misma manera en la que se incomodó a la fiscal general. La diferencia es en que la fiscal tiene poderes diferentes al de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional de manera inmediata ha respondido con esta solicitud de información. Lo que quiero decir es lo siguiente: Allen Berbera, a mi juicio, no tenía previsto hacer esta consulta a la Corte Constitucional, pero inmediatamente le habrán asesorado, habrá caído en la cuenta y él ejecute esa actividad probablemente con el ánimo de en el futuro decir de que él no tenía ningún tipo de intención o de mala intención, tanto es así de que consultó a la propia Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha solicitado, como dije hace un momento, información a Allen Berbera, al juez Quimi y también a la fiscal general, básicamente para dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia del 2019. Veamos cómo reacciona la Corte Constitucional. Yo creo que la Corte Constitucional está haciendo esto también una especie de medición de fuerzas, pero dependerá de cómo actúen los actores que están implicados en esto para ver si es que la Corte termina verificando si es que ya existe o no incumplimiento. A mi juicio, hasta el momento no se configura el incumplimiento, hay conatos de incumplimiento, pero todavía no. Pero si es que sigue dándose, si es que, por ejemplo, se inscriben y se sigue invitando a que formen parte algunos comisionados y cosas por el estilo, probablemente se va a incumplir la sentencia y estas personas van a tener problemas legales, nos guste o no. Y hacia allá quizás iba mi siguiente pregunta, doctor Verdugo. Yo he leído, especialmente en las redes sociales, de algunos juristas que han dicho que la Corte Constitucional ya debió haber procedido con la destitución de Vera. Yo creo que no, y yo creo que nos guste o no estemos de acuerdo con la Corte Constitucional, por supuesto que han cometido errores, pero haciendo una evaluación general, creo que esta Corte Constitucional ha sido bastante decente. Repito, se la puede criticar también en algunas cuestiones, y yo creo que la Corte no necesariamente se va a apresurar a establecer esos dichos, es decir, ya a decir que se ha configurado el incumplimiento, porque en estricto sentido jurídico, y creo que la Corte lo sabe, no se ha configurado todavía el incumplimiento. Yo creo que el incumplimiento se configuraría cuando se conforme esta comisión y cuando comience, por ejemplo, a recolectar información. El momento en que no suceda eso, digamos que hay una especie de intento de incumplimiento que no se ha configurado y por lo tanto probablemente lo que va a hacer por el momento y lo que está haciendo, permítame usar este lenguaje, la Corte Constitucional está dándole ya un sacudón y un jalón de orejas al Consejo de Participación Ciudadana, de manera específica al consejero Vera, para advertirle de que si es que sigue actuando de la manera en la que le ha hecho estos días, se configuraría el incumplimiento e indefectiblemente quedaría fuera, lo que políticamente no les vendría bien porque se debilitaría también su discurso desde el Consejo de Participación Ciudadana. Doctor Verdugo, quizás ya para ir cerrando este diálogo, en el supuesto no consentido de que la veeduría proceda con esta evaluación, con esta indagación, ¿qué podría hacer la veeduría ciudadana con los resultados que obtenga de esta acción?
Claro, hay dos posibilidades de grandes rasgos: que la veeduría termine, entre comillas, descubriendo que las ejecutorias del Consejo de Participación Ciudadana no iban de la mano con la ley, con la Constitución, con la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, y en ese contexto ese sería la materia prima para que una mayoría en el legislativo o el propio Consejo de Participación Ciudadana, si logran una mayoría en su seno, terminen deslegitimando o declarando políticamente, por lo menos, nulos todos los actos de la Corte Constitucional. Pero eso sería Precisamente, gravísimo para la eso sería institucionalidad gravísimo, del país. precisamente es eso. Precisamente es eso. Pero mire, hay que tomar en consideración de que con otros actores, desafortunadamente, estos actos ya han acontecido en el Ecuador. Lo que pasa es que el Consejo de Participación Ciudadana, en este momento, hace gala de poderes que antes estaban domiciliados en el legislativo. Entonces, cuando hay fuerzas políticas que quieren retomar el poder, esto ya sucedió con Bucarán y esto también sucedió con Lucio Gutiérrez. No olvide usted qué es lo que pasó. Se conformaron determinadas mayorías, echaron abajo la Corte Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, para configurar nuevas mayorías y de esa forma sanear determinados procesos de líderes políticos, etcétera, etcétera. Si es que no existiera el Consejo de Participación Ciudadana en la actualidad, probablemente esta pugna estaría esperando llevarse adelante en el legislativo, pero como la Constitución del 2008 domicilió sobre el Consejo de Participación Ciudadana la potestad de nominar y de designar a las autoridades de control, es por eso que esta pugna, esta lucha política, repito, que a mi juicio es eminentemente política, claro que nos invita a la reflexión jurídica también, pero esta discusión política se da precisamente por esta cuestión en el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, la idea es implantar precisamente esta idea. Mire, le va a parecer raro lo que yo le voy a decir. Más allá de que estemos a favor o en contra, la cuestión política juega un rol muy importante. ¿Qué está pasando actualmente en Brasil? Mire, en Brasil la Corte de turno ha declarado como inconstitucional e inválidas todos los procesos que se llevaron adelante frente a Lula da Silva, ¿no es cierto? Entonces, más allá de que nos caiga bien o mal Lula, yo creo que hay que poder reflexionar y caer en la cuenta de que efectivamente no sería raro que la decisión que está tomando la Corte dice relación o va de la mano también con quien ejerce actualmente el poder político. Entonces, esta actuación, lo que quiero decir es, no es aislada, sino que esto va a producir o no fruto de acuerdo a las coyunturas políticas que se vayan dando. Imaginemos algo que no sería improbable o imposible. Supongamos que por alguna situación se da una mayoría pro Revolución Ciudadana en el legislativo, que tienen una mayoría, pero que no es una mayoría absoluta, pero sin embargo que por algún tipo de negociación eso suceda, que no le quepa duda que lo que diga la veeduría va a tener mucho peso, a diferencia de lo que sucedería si es que no se logra una buena mayoría o los resultados políticos para quien alcance la presidencia de la República sean diferentes. Todo va de la mano, a mi juicio. Bien, doctor Verdugo, queremos agradecerle por haber compartido sus criterios con nosotros esta noche. Muchísimas gracias por la invitación, siempre a las órdenes, un gusto. Ha sido el doctor Teodoro Verdugo, ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Son las 19:43. Antena 1 Radio Video. ¿Mi baño? Descubrí que no solo estaba diseñando el baño que soñé, sino un lugar para respirar del mundo.